Bienvenidos a Los Cancelados de Periodista Digital, gracias por estar con nosotros. El programa de fin de semana, último Cancelados, antes de irnos al verano. Los periodistas, la verdad que de vacaciones nos divierte mucho nuestro trabajo, por lo tanto siempre vivimos con un espíritu ajeno al trabajo, nunca tenemos esa sensación de trabajo, pero sí que es verdad que necesitamos pues un tiempo un poco de apartarnos de la actualidad, del mundanal ruido, que dirían los clásicos eclesiales, y bueno, pues intentar desconectar un poquito, conectar con nuestras familias, conectar con gente a la que hemos tenido apartada durante todo el año, dejar de un lado a Begoña un ratito y bueno, pues conectar un poco con padres, novias, amigos y gente de todo tipo. Así que gracias por estar con nosotros. Este será el último Cancelados, antes ya les digo, de pasar a ese periodo vacacional que tendremos pronto y que esperamos disfrutar, a no ser que ya les digo, mande una carta a Sánchez dimitiendo, Begoña, no sé, nos cuente manos limpias o nos cuente hasta oír que le han pillado y que han presentado una denuncia por otro tema, que todo puede ser posible en la vida. Así que si no pasa eso, intentaremos, pues eso, estar escuchando música, leyendo, viendo cine y otro tipo de cosas que seguro que nos vienen bien. Tenemos a alguien que yo creo que nunca descansa, o que por lo menos, como el mal nunca descansa, pues él tiene que estar ahí para hacerle frente. Don Santiago Armesilla, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues aquí estoy luchando contra el mal, Eso como es, dices que tú. ese es nuestro llamado, ¿no? No queda otra. Hasta la muerte así vamos a estar. Yo entiendo que usted la verdad que siempre trata temas, digamos, de altura política, social, filosófica, y entonces que el tema Begoña a usted, pues a lo mejor no le dedica el tiempo que a lo mejor le dedicamos en esta casa o en los medios convencionales, pero ¿qué le parece el caso Begoña, el caso del PSOE, el caso Pedro Sánchez? Yo no creo que sea solo un caso PSOE, un caso Begoña, un caso Pedro Sánchez. Es decir, a mí me parece, por lo menos desde la perspectiva incluso profesional en la que yo me he movido toda la vida, que lo que ha pasado con esta mujer está dejando en muy mal lugar a instituciones como son las universidades públicas. Begoña, sin tener ni siquiera una licenciatura terminada, un grado terminado, y ni siquiera teniendo, bueno, menos aún un posgrado, se ha convertido en una persona que ha recibido una cátedra por parte de la Universidad Complutense de Madrid para hacer un curso de captación de fondos públicos y privados en los cuales pues, se ha ganado bastante dinero. Hasta su propio esposo en el 2013, el hoy presidente del gobierno Pedro Sánchez, promocionaba esos cursos. A mí lo que me parece grave es que las universidades públicas, que están pagadas con el dinero de todos los contribuyentes, estén otorgando cátedras a personas que que no llegan ni al mínimo necesario para poder recibir gente que ni siquiera ha tenido que pasar por el trámite de una acreditación por la NECA, que es la agencia por la que muchos hemos tenido que pasar para poder ejercer labores académicas en España, porque si no pasas por la NECA, pues da igual que tengas un doctorado, es requisito previo. Pues si no que es una agencia que creó Aznar, por cierto, en el 2000, si no pasas por la NECA no puedes ser ni catedrática, ni profesor, ayudante, doctor, ni nada, yendo a lo mínimo. Y eso es lo grave. A mí lo grave es que la ideología y los chanchullos de los partidos políticos se pongan por encima de pues esos preceptos por los cuales los que somos pobres pues tenemos que pasar para poder trabajar en el ámbito académico. Otra cosa es que queramos. A mí lo que me parece escandaloso es eso. Y también me parece escandalosa, lo voy a decir abiertamente, la actitud del rector de la Universidad Complutense de Madrid, totalmente hostil hacia decanos de otras facultades que le han llamado la atención sobre este supuesto. Por ejemplo, el decano de la facultad de la facultad tuya, de Periodismo, Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Complutense de Madrid, porque además este señor, el rector, ha pasado de ser testigo a ser imputado. O sea, lo que yo me pregunto, ya que hablamos de luchar contra el mal, si levantamos la alfombra de la corrupción, tanto delictiva como no delictiva, de las universidades públicas españolas y también unas cuantas privadas, seguramente bastantes, ¿qué nos vamos a encontrar? Eso es lo que a mí me produce espanto, y más teniendo en cuenta que no solo para trabajar en esas universidades pues hay que pasar por unos trámites que a veces son ridículos, porque se supone que siendo ya doctor estás capacitado para investigar y dar docencia, y otra cosa que me parece tremenda es los precios abusivos por los que tienen que pagar por un grado y por, no digo nada, un posgrado, muchos alumnos
que excede la renta media de millones de familias, con lo cual ya la educación universitaria se ha convertido en un lujo. Mientras todo eso ocurre, esta señora ha recibido privilegios simplemente por ser mujer de quien es y por tener el carnet del PSOE para que se le otorgue lo que se le ha otorgado. Y yo lo que dudo es que esto abra la puerta a investigar, insisto, todo esto que ocurre a nivel nacional con las universidades. Porque yo estoy convencido de que hay mucha más corrupción y muchos casos muy parecidos a este por todas partes. Lo que ocurre es que como es la mujer del presidente del gobierno, pues ha salido en los medios de comunicación. Pero yo creo que hay mucha más basura de la que parece en este mundo, en este ámbito. ¿Y qué le parece? Esos privilegios académicos han quedado claros, los privilegios a nivel judicial, ese cordón policial que ha tenido Begoña con 16 furgones policiales, sin la presencia de periodistas en los juzgados para poder grabar su entrada, tampoco ha hecho el paseillo que han hecho otras personas. Pedro Sánchez ahora está exigiendo pues, hacer por escrito la declaración como testigo. ¿Qué le parece ese tipo de privilegios? Está relacionado con lo otro que he dicho, quiero decir, el PSOE es el partido troncal del régimen del 78, por eso en Vanguardia Española le llamamos el partido del sometimiento a la oligarquía extranjera, y es el partido sin el cual no se puede entender el sistema político actual, y tiene además ramas, conexiones, no solo con el mundo académico universitario, sino también con la Guardia Civil, la policía, sobre todo en mandos intermedios y altos. Bueno, esto se sabe desde hace muchos años, y bueno, tampoco me extraña que haya conseguido tener este tipo de privilegios y evitar este tipo de foco mediático. El hecho de que Sánchez haya pedido que su declaración sea por escrito y no grabada y visual, pues ya dice mucho de lo que es el personaje. Sánchez y su mujer son, como diría Quintana Paz, typical PSOE state of mind. Es decir, son personas que desde la cuna hasta probablemente su muerte han sido educados en la idea de que el PSOE es mi pastor y nada me falta. Y claro, cuando eso les permite tener ayudas en ámbitos de poder, y la universidad es un ámbito de poder, al igual como es la policía, la Guardia Civil, el ejército, etcétera, funcionarios de alto rango, para que puedan conseguir lo que están consiguiendo, pues, bueno, yo creo que el mal olor de la ciénaga de la corrupción del alto poder español y su relación con el PSOE, y a mí me parece que también en gran medida con el PP, está muy lejos de ser conocido en su totalidad. Y dudo, por desgracia, que dentro de muchos años se pueda llegar a conocer del todo. Pero estoy totalmente seguro que hay montañas de basura, de corrupción, detrás de todo esto. Le ha quedado muy bien esa cita del Salmo 23, que la verdad que está muy bien traída. Vamos a hablar de inmigración porque el PSOE está muy molesto con PP, con Vox y con Junts, que es otro elemento que se ha sumado a, bueno, pues a este tripartito en contra de la nueva ley de extranjería. Ustedes siempre han sido muy críticos con el nacionalismo y separatismo catalán. ¿Qué les parece que Junts se sume a PP y a Vox en estas cuestiones migratorias? ¿Necesitamos una nueva ley de extranjería como el PSOE la propone? ¿Qué piensas sobre esto? Yo creo que sí necesitamos una nueva ley de extranjería porque hay que discriminar el tipo de extranjeros que se asientan en España. Yo en mi canal de YouTube hace poco hice 2 vídeos sobre inmigración que recomiendo mucho a la gente que los vea si les interesa ver la posición que tenemos nosotros en Vanguardia Española. Pero también hay que decir que lo de Junts no me sorprende por 2 motivos. Primero porque yo creo que ellos mismos se han dado cuenta de que el foco principal de problemática migratoria de origen islámico sobre todo está en Cataluña, en menor medida en Andalucía y en Madrid. Y en segundo lugar, yo creo que hay otro motivo, y es un motivo electoral, y es el surgimiento de un partido llamado Alianza Catalana, que es tan secesionista como Junts o como Esquerra, y por tanto enemigo de España, con la salvedad de que es abiertamente etnicista, explícitamente, los otros siempre lo han sido, pero estos más, y abiertamente xenófobo con la inmigración islámica. Lo que quieren es una Cataluña independiente y tienen una pero desde un punto de vista étnico puro, sin ningún tipo de mácula y también sin ningún tipo de mácula religiosa islámica. La Alianza Catalana es lo que pone nerviosos a Junts y pone nerviosos a Esquerra porque supone un éxito electoral evidente que convierte ya al secesionismo catalán en una ideología que cada vez se acerca más a esos grupos etnicistas que pululan por Europa desde hace 30 o 40 años. Es decir, a mí me recuerda mucho al Blancs Blanc belga, que es secesionista flamenco, que busca
construir un Estado flamenco y partir a Bélgica en dos, pasando olímpicamente de Valonia, que es la región francófona, y también son abiertamente antimusulmanes y abiertamente xenófobos. Es decir, que Junts se suma a este carro por un motivo, por muchos motivos, por el fracaso de la política migratoria regional catalana durante muchos años, prescindiendo de la inmigración de origen hispano para premiar a la de origen musulmán, y en segundo lugar porque les ha salido un partido que pone en riesgo su supremacía política con un discurso tremendamente potente e identitario catalán que va mucho más lejos que el suyo. Así que, claro, en el momento en que Alianza Catalana, por ejemplo, tenga representación en el Congreso de los Diputados en España, que puede que la tengan en algún momento, Junts va a tener un problema porque por su, entre comillas, derecha va a tener un competidor fuerte. Ya lo tenía por la izquierda con Esquerra, o incluso con la CUP, y ahora con Alianza Catalana va a tener otro. Así que yo creo que el cálculo electoral también explica su acercamiento a lo que defiende Vox. ¿Necesita España inmigración? Y en caso de necesitarla, ¿qué tipo de inmigración necesita? España necesita población y necesariamente necesita inmigración porque la población joven española entre los 18 y 45 años desde hace bastante tiempo no quiere realizar ciertas tareas laborales que los inmigrantes sí están dispuestos a hacer. Bueno, no es que no estén dispuestos a hacer, es que las hacen efectivamente. El problema es que el sostenimiento de las pensiones, si no se quiere llegar a una suerte de ciudadanía con una renta básica universal que mantenga con vida y cobrando un subsidio del Estado o incluso concertado con el capital privado para poder vivir, pues esa inmigración es necesaria. Ahora bien, ¿qué tipo de inmigración se necesita? Yo diría que no se puede desconectar en ningún momento la inmigración, primero, del modelo productivo de una sociedad y segundo, del tipo de idiosincrasia cultural y civilizatoria que tiene. Por eso, partiendo de lo último, hay que mirar con lupa no ya solo el origen geográfico de la persona, sino también si ha tenido antecedentes penales, si viene con contrato de trabajo y también si viene a aportar algo positivo a la sociedad. Por eso la inmigración tiene que verse caso por caso y no hay que otorgar la ciudadanía a prácticamente todo el mundo porque hoy la ciudadanía española la puede conseguir cualquiera. Ser español es tener el DNI español. Lo que pasa es que digamos que los requisitos para ser español, habiendo nacido extranjero, yo creo que deben de revisarse y quizás endurecerse. Pero me parece que hay que primar la inmigración de origen hispano por cuestiones civilizatorias, por cuestiones idiomáticas, por cuestiones de religiosidad. Me parece que tampoco hay que abrir la puerta en exceso a la gente que venga del mundo evangélico y también hay que ser muy duro con los que estén organizados en maras y otro tipo de mafias porque tienen que ser expulsados directamente en cuanto toque el suelo español. Es decir, el mero hecho de que un inmigrante llegue a España y ya sea ilegal implica que ya está cometiendo un delito. Pero tenemos un problema demográfico y tenemos un problema laboral porque la juventud española, insisto, de los 18 a los 45 años, nativas, y a la larga muchos inmigrantes jóvenes también acaban dentro de esta dinámica, han sido educados bien en el sistema, valga la redundancia, educativo, en la escuela y por los medios de comunicación de masas, en un individualismo muy fuerte por el cual consideran que, uno, si no tienen X trabajos ni X sueldos, no pueden arriesgarse a tener una familia, y segundo, porque consideran que por su titulación o por su cara bonita hay ciertos trabajos como recoger la fruta en Almería, como trabajar en el campo en las Dos Castillas, como trabajar de la hostelería, en hostelería, por ejemplo, en temporada de verano, en la costa, pues no es digno para ellos y eso tiene que hacerlo otro tipo de gente. Y don que Santiago, es verdad que estos salarios... Sí, no cree que lo que está introduciendo, ¿no cree que se debe a que los salarios son míseros, a que los empresarios no pagan bien y prefieren mano de obra inmigrante que pagándoles 4 perras, con todo el respeto, ellos sí aceptan y en cambio el español medio, acostumbrado a unas condiciones laborales dignas, no está dispuesto? Eso es justo lo que iba a decir ahora, antes de que lo comentaras tú, Josué, pero sí, es lo que iba a decir. Es decir, sí es verdad que esos salarios son bastante bajos, pero el tema es que cuando los inmigrantes cogen esos trabajos, pues tiran los sueldos a la baja porque compiten con otros trabajadores a la hora de ver cuánto vale esa fuerza de trabajo. La cosa es que las condiciones laborales que dan los empresarios y las condiciones incluso económicas que se rigen a través de una industria de monocultivo como es el turismo en España prácticamente impide construir una estructura económica industrial
tecnocientífica que permita también cribar y escoger una inmigración de mayor calidad también a nivel laboral y formativo. Entonces, creo que el problema no es solo de que los españoles, esto también lo iba a decir, no es solo el problema que los españoles no quieran este tipo de trabajo, es que la estructura económica española, por nuestra inserción en la Unión Europea, por ejemplo, está destruyendo el campo y ha destruido previamente la industria. Es decir, la liberalización completa que empezó con el PSOE en los años 80 de toda la industria franquista, más la destrucción del mundo rural a través, por ejemplo, del Fondo de Cohesión de la Unión Europea o de la subvención a un montón de agricultores y pequeños propietarios que a cambio de un dinerito público pues mantengan tierras sin cultivar y sin aprovechar y sin explotar, también explica un poco la forma en que reaccionan los españoles, y particularmente los jóvenes, a este ámbito laboral, que impide también que la gente pueda pues tener más hijos, formar una familia, independizarse a una cierta edad de casa de sus padres. Muchos se independizan solo porque los padres tienen alguna segunda o tercera vivienda en propiedad a la cual se puede marchar el hijo. Pero también creo que hay que señalar estas ideologías individualistas, pues como el propio liberalismo, el feminismo, el ecologismo, etcétera, que está haciendo ver que tener hijos es algo que impide el desarrollo personal, que es algo incluso rancio y que por tanto pues eso no va con el desarrollo personal que se instaura en la mente de la gente a partir del sistema educativo. Tenemos otro problema y es que en España desde hace tiempo hay muchos más perros que niños. Tenemos unas tasas de crecimiento demográfico en la España del 2024 que no eran tan bajas desde la época de la posguerra, desde prácticamente el año 1941. Pero es que al menos en la época de la posguerra sí se intentó fomentar la natalidad, es decir, que a través de una cierta autarquía, mal llamada autarquía económica. Pero ahora esa autarquía no existe y debido a la inserción de España en la División Internacional del Trabajo, pues todos estos problemas que los dos estamos mencionando, bajos salarios, malas condiciones laborales, individualismo, competición a la baja de los salarios con los inmigrantes y el hecho de que muchos empresarios prefieran antes gente del Magreb o del África subsahariana que viene de un ámbito laboral y social donde no hay una cultura sindical como la que tenemos aquí, ni una cultura familiar, ni una cultura del trabajo igual, pues prefieran trabajar en eso y ser explotados para luego pues tratar de mandar dinero a su familia, regresar a su país y montar una pequeña empresa, los que lo hacen o lo que puedan. Y bueno, como se ve, la inmigración es un problema multifactorial. Y de hecho, tiene que ver también con la geopolítica, porque por mucho que nosotros endurezcamos las políticas migratorias, si en África, si en el continente africano no se acaban con las mafias que traen inmigrantes a través de las rutas aéreas que llegan al aeropuerto o de las marítimas, no se acaba con las mafias legales que desde el capital financiero y las ONGs ayudan a esta gente a cruzar el estrecho o a llegar en avión y no se... a ver cómo lo digo... no se aportan soluciones efectivas para permitir el desarrollo económico de los países africanos, que son crónicos en lo que a deuda externa se refiere, pues es imposible solucionar este problema. Uh-huh. El fenómeno migratorio es multicausal, multifactorial y es epocal y no se puede arreglar si no se ataca de raíz a las mafias ilegales y a las mafias legales que lo fomentan. Y si no se ayuda, eso sí, desde sus propias fuerzas también, a los países africanos a su desarrollo económico, que impida que haya un éxodo de población joven a otras latitudes, muchos quedándose por el camino, tampoco se va a solucionar el problema. Eso es una realidad absoluta. Vamos a pasar a otro ámbito, que es el del feminismo, que la verdad que hacía tiempo que no se opinaba acerca de esto, solo parece que en los 8M se pone de moda, y es que Rorro, una influencer, pues ha sido capaz de, bueno, pues sacar a la palestra un tema que es el de si la mujer tiene derecho a quedarse en la cocina, a cocinar para su novio, a hacerlo con una actitud, pues eso, agradable, con una vocecita más bien dulce. Claro, las feministas se llevan las manos a la cabeza, dicen que Rorro es una esclava, que Rorro está bajo el poder del patriarcado y que está, lo ha dicho Rita Maestre, pues fomentando unos valores que no son buenos para nuestra sociedad. ¿Qué piensan desde Vanguardia Española, qué piensa Santiago Mesilla de la figura de Rorro? ¿Tiene una mujer derecho a quedarse en su casa cocinando para su novio? Bueno, en primer lugar yo diría que las feministas, como se mueven en un ámbito no político, sino sociológico, pues acaban siempre centrando su atención en cuestiones sociológicas que nada tienen que ver
con la política real y con la política que afecta al país en serio. El feminismo no es más, como diría Alicia Melchor, que es también de Vanguardia Española, que una politización de la feminidad. Ahora, dicho esto, la tal Rorro, de la cual he visto yo algunos vídeos, no es realmente una tradwife de estas corrientes que se llevan de moda desde la derecha sociológica del mundo anglosajón y particularmente de Estados Unidos. No es una ama de casa dedicada a su novio, es una TikToker, una, como se llama, influencer, que está ganando bastante dinero con lo que hace, ha montado un negocio bastante exitoso simplemente copiando a otros modelos de mujeres que hacen lo mismo en Estados Unidos. De hecho, imposta la voz para que parezca mucho más aguda de lo que realmente es, como se ha visto en algunas entrevistas, por ejemplo, a Juan Ramón Lucas. Y además de eso, pues, hombre, que te gusta el canal y quieres aprender, por ejemplo, a encuadernar un libro, a cocinar, a arreglar un traje o cualquier otra cosa, porque esta mujer es una mezcla entre MacGyver, Bricomanía y Carlos Arguiñano. Pues vale, me parece bien que la gente lo haga, pero esta chica, yo no sé, una mujer que esté en, como se decía antaño, ¿no? Medio en broma, medio en serio lo digo, en casa y con la pata quebrada, no está con los modelitos que ella saca ni con las uñas que ella tiene. Es un negocio. Ella lo que está haciendo es un negocio, está ganando dinero, está ganando además repercusión gracias a la valga la redundancia, repercusión que les dan las feministas españolas, que la inmensa mayoría pues son retrasadas, y porque se centran en lo sociológico y en lo político, y ella lo aprovecha. Pero la verdad es que ella está muy lejos de la mujer, vamos a llamar, tradicional, que en antaño existía en muchas partes del mundo. Pero claro, a ver, Josué, tú eres de Salamanca y creo que tú has tenido, o sea, tú tienes abuela, Sí. a las que has conocido a gente de tu familia de antaño en los pueblos. Las mujeres no estaban única y exclusivamente en el pasado en casa y con la pata quebrada. Las mujeres han trabajado duro toda su vida y en el ámbito rural muchísimo. Y es más, y de esto se habla poco, el poder de decisión y de influencia que tenían esas mujeres en el ámbito familiar e incluso en el ámbito moral, vamos a decir, de los pueblos, era enorme. Con lo cual, yo esto de Rorro lo veo una pantomima muy alejada en el fondo realmente de lo que han sido las mujeres en el pasado. Pero bueno, todavía por suerte o por desgracia quedan testimonios de lo que fue aquel mundo, pero vamos, tus abuelas, mis abuelas, nuestras bisabuelas, etcétera, se eslomaban la espalda trabajando tanto en casa como fuera, pero además su opinión y su palabra, a pesar de lo que pareciera, iba a misa en ciertos ámbitos. Así que sí, esto me no parece sé si era una realidad matriarcal, propiamente dicho, pero sí que es verdad que, vamos, lo que decía mi abuela, iba a misa y en los ámbitos rurales en Salamanca, en toda Castilla, siempre se han tomado muy en cuenta, y mi abuelo pues era un mero, no voy a decir botarate, pero sí que era un hombre que, bueno, pues que iba a trabajar y se dejaba influir por mi abuela en muchísimas decisiones, y efectivamente mi abuela era la que iba al campo a ayudarle, no a llevarle el bocadillo, sino tenía todo un trabajo a su lado, apoyando, y después en casa pues con sus labores, que se denominaba antiguamente. Yo creo que es la generación de, no sé, aquí en Madrid, a lo mejor de los 50 y 60, la que sí se ha quedado más en casa, pero mi otra abuela, siendo de Madrid, también ha tenido trabajo de limpieza en casas y tal, o sea que realmente, lo mire por donde lo mire, no sé, ciertos relatos se caen cuando uno simplemente pregunta a sus abuelos. Lo que pasa es que algunas pues tienen más en cuenta a Irene Montero que a sus propias abuelas, ese es el gran problema. Yo creo que has hecho una buena separación entre el ámbito urbano y el ámbito rural, porque cambia un poco la cosa. Yo no niego que hubiera casos donde hubiera mujeres en un ámbito de opresión familiar importante, pero lo que no se puede negar es que las mujeres de siempre han tenido mucho poder en el ámbito privado. ¿Cuándo han empezado a perder ese poder en el ámbito privado y han saltado a otro tipo de poder en el ámbito público? Cuando se liberaliza la fuerza de trabajo, la mujer empieza a irse a la fábrica y empieza pues a tener una vida más autónoma, a tener propiedad privada personal, a tener una cartilla y una cuenta bancaria propia, y entonces todo eso ya cambia. Pero la chica esta, Rorro, no es una tradwife, que en el fondo es una moda. Además, muchas de estas que van de tradwives en el fondo son chicas con cuentas en OnlyFans que lo que hacen es poner cachondo al personal para que se haga gallolas, pero básicamente. Pero la importancia de la mujer en la historia es mucho mayor de la que el feminismo e incluso cierto conservadurismo que le compra el relato al feminismo dice. Yo, mira, medio en broma, medio en serio, hay un chiste que se dice, ¿no? Que en las discusiones de pareja el hombre tiene siempre la última palabra y esa última palabra es sí, cariño. Sí, cariño. Pues esto se ha cumplido toda la vida.
Sí, sí. También se dice, la Iglesia dice que el hombre es la cabeza de la familia y que la mujer es el cuello, ¿no? Que dirige esa cabeza hacia una dirección o hacia otra. Y para ir acabando, vamos a hablar del plano internacional. Primero le voy a preguntar por Estados Unidos. Biden ha renunciado, Kamala Harris se postula como la candidata demócrata. Vamos a ver lo que sucede. Bueno, pues qué conclusiones sacar. Donald Trump ha recibido un atentado prácticamente casi mortal, no lo ha sido, gracias a Dios. Bueno, un análisis y sobre todo desde Vanguardia Española, claro, ¿a quién apoyar? ¿A Donald Trump o a lo que salga del Partido Demócrata? A nuestro juicio, en Vanguardia Española hay una lucha feroz en la clase dominante estadounidense. Por un lado estaría el capital industrial proteccionista y nacionalista de Donald Trump, no digo del Partido Republicano, digo de la facción que hegemoniza Donald Trump, porque sí hay republicanos más cercanos, a la posición de Biden, y la posición de Biden y de Kamala Harris, que representa el qué, el capital financiero cosmopolita, pues el de George y Alexander Soros, su hijo, y el de muchos otros, ¿no? Mientras que, por ejemplo, del lado de Donald Trump estaría Elon Musk o Peter Thiel, el creador de PayPal, ¿no? Pues que representan más una suerte de recuperación del industrialismo tradicional estadounidense y de traerse todas las fábricas de nuevo al cinturón del cobre del medio oeste americano y de Ohio, etcétera, mientras pues que Kamala Harris representa otra cosa, mayor intervención en política exterior, más agresiva, lo cual no significa que los republicanos no sean agresivos. El candidato a la vicepresidencia con Donald Trump, Vance, sí ha dicho que hay que negociar una paz en Ucrania, pero, por ejemplo, sí hay quórum, sí hay consenso entre republicanos y demócratas con la cuestión de Israel y Palestina. A mí me parece que son cruciales por la repercusión, esto que digo es una obviedad, por la repercusión internacional que tienen estos comicios, porque buena parte de los acontecimientos globales se van a decidir en las mismas. Ahora mismo parte con mucha ventaja Trump porque, bueno, tú mismo lo has dicho, por unos milímetros Trump se ha librado de la muerte. Y eso le ha convertido para el ámbito trumpista porque, en algo más que un candidato político de un partido. Es el líder de un movimiento cultural e incluso se podría decir que es una suerte de líder mesiánico. Eso sí, el capital financiero y mediático que controlan los demócratas, que por cierto el Partido Demócrata es el cuarto partido con mayor número de militantes del planeta, y por tanto es el más poderoso partido político del ámbito liberal democrático en el mundo, el quinto es el republicano, pero a mucha distancia, pues van a hacer todo lo posible por elevar la figura de Kamala Harris hasta los altares. De hecho, ya están diciendo que las encuestas van empatados, muchas cadenas televisivas dentro y fuera de Estados Unidos van a apostar por ella y van a vender, pues eso, frente a... Bueno, yo lo resumo de esta manera, nosotros en Vanguardia Española lo resumimos de esta manera. Por un lado está el agresivo discurso seminazi fascista de Donald Trump, que no es tal, contra el qué realmente, pues contra el imperialismo depredador, inclusivo, racializado y feminista que va a bombardear e invadir países heteropatriarcales del tercer mundo, del llamado sur global, para llevar la libertad, la democracia y la inclusividad a todos los rincones del planeta. Con eso nos vamos a encontrar. ¿Qué le conviene a la clase obrera estadounidense? Recuperar el capital industrial. ¿Qué le conviene a Europa? Que no haya una guerra en Ucrania, que pueda desembocar en una tercera guerra mundial, porque las dos anteriores surgieron en Europa. ¿Qué le conviene a Iberoamérica? Eso ya es más difícil porque ambos, republicanos y demócratas, siempre ejercen presión sobre el patio trasero. A México, por ejemplo, no le conviene Donald Trump porque todas las fábricas de automóviles estadounidenses que están invirtiendo en México se marcharían y con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum le irían bastante mal al respecto. No le conviene tampoco Trump a Cuba porque el bloqueo / embargo sobre Cuba de los republicanos es más duro que con los demócratas, porque se sabe que con Obama se abrió un poquito la mano. Y en América del Sur, pues bueno, da un poco igual porque va a depender de la coyuntura política y electoral y económica que tengan. En todo caso, los próximos meses van a ser, vamos, esto también es una novedad, intensos a nivel político en Estados Unidos y habrá que estar mirando con lupa lo que hagan, porque dependiendo de lo que ocurra, los procesos geopolíticos que se están dando en el planeta van a ir a más o no. ¿Qué piensa de un movimiento que hace 2 días ha publicado, digamos, su declaración, su manifiesto, que es el American Communist
Party, perdone, porque mi inglés es un poco paupérrimo, Communist Party. ¿Qué le parece este movimiento que encabezan pues Jackson Hilke, que le sigo bastante en Twitter, otra serie de personas que están ahí apoyándole? ¿Qué le parece? Bueno, han empezado ellos a estar en contacto con nosotros hace poco, por cierto. Son una escisión del Partido Comunista de Estados Unidos, al cual acusan de ser pro-israelí y por estar totalmente subordinado al Partido Demócrata. Y vamos a ver qué recorrido tienen. Acaban de empezar, ya están siendo muy atacados. Es bastante difícil que un partido de tipo comunista clásico pueda llegar a tener éxito electoral en Estados Unidos. Todo va a depender de la coyuntura nacional e internacional. Pero bueno, vamos a estar observando con lupa. Lo que sí puedo decir es que Vanguardia Española y el Partido Comunista Americano están empezando a tener una buena relación. Y para acabar, mañana es día 28 de julio, hay comicios en Venezuela, mañana es domingo. ¿Qué va a pasar? Maduro ya ha amenazado con que si los resultados no le convienen, pues puede haber un baño de sangre y una guerra civil. La oposición parece que las encuestas le va bien, pero el chavismo lleva gobernando muchísimos años. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué análisis poder hacer del país hermano venezolano? Bueno, en mi canal de YouTube habrá un análisis el próximo miércoles con gente de Vanguardia Venezolana. Lo que sí puedo decir es que también está en el aire el asunto. Es decir, ahora mismo yo no creo que Maduro haya dicho que si yo no gano voy a iniciar una guerra civil. Lo que él ha dicho es que si no se produce una victoria masiva a nivel electoral por parte de la coalición que él representa, se podría iniciar un conflicto civil. La política, el problema es que es un juego de suma cero. Y cuando tú no estás, está otro. Y claro, la cuestión es que si la oposición lo que va a hacer es convertir Venezuela en una suerte de nueva Argentina con un Milei venezolano o una Milei venezolana, tipo María Corina Machado, ¿qué va a pasar con los logros, si se quiere, criticables del gobierno bolivariano a nivel social? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a sufrir un retroceso los venezolanos en el momento en que se apliquen medidas liberales, libertarias, pubertarias en el país? La coyuntura política de Venezuela es completamente complicada. Les ha costado muchísimo salir de los índices de inflación que han tenido en los últimos años. Hay que decir además que tienen centenares de sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Yo creo que Maduro además aspira a que gobierne Trump para poder tener un poco más de manga ancha con él, un poco que abra la mano. Pero digamos que el resultado en Venezuela, en el fondo, es lo menos grave que puede ocurrir, porque las tensiones venezolanas exceden lo electoral. Y independientemente del resultado, si hay tensiones civiles, se van a producir después, gane quien gane. Eso va a ser totalmente inevitable. Pues veremos a ver lo que sucede en Venezuela. Hombre, aquí la derecha española, pues la verdad que apoya al candidato de María Corina y bueno, pues el relato de la dictadura bolivariana está muy presente, pero vamos a ver lo que sucede y es interesante que usted nos coloque que bueno, que lo que pase mañana tampoco va a ser tan trascendente como para llevarnos las manos a la cabeza. Don Santiago Armesilla, muchísimas gracias por estar en los cancelados de Periodista Digital, que tenga un buen verano ahí en mi Salamanca. Corre un poquito más el fresco, pero muy poco, con respecto a Madrid. Bueno, por la noche se está bastante bien, pero por el día hay que resguardecerse. Pero en fin, os deseo a todos en el equipo de Periodista Digital un muy buen medio mes de julio y un muy buen mes de agosto. Muchísimas gracias, de verdad, compañero. Gracias, Santiago Armesilla. Pues nada, nos despedimos de este cancelado. Interesante, lo que Santiago Armesilla nos ha vertido. Un hombre, la verdad, que no se esconde y que trata los temas con la seriedad y sobre todo con la valentía que se requiere, porque yo estoy cansado ya de gente que dice depende, de gente que se pone de lado, de gente mediocre. Santiago Armesilla ha dado claves y eso es importante. Dar las gracias a Izan Gómez, acabamos cancelados, el lunes ya no habrá burbuja, pero habrá pues toda la programación de Periodista Digital, habrá segunda dosis que la presentará Eurico Campano, yo volveré a mitad de agosto, o sea que estaremos aquí muy pendientes de la actualidad española e internacional. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga. ¡Feliz verano!